Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Siendo las 12 horas con 39 minutos del día 26 de febrero del 2024, damos inicio a la 11ª sesión de tipo ordinaria a la cual se les ha convocado en tiempo y forma. Solicito al secretario tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Previo al pase de lista, me permito informar la inasistencia justificada de la consejera electoral maestra Graciela Díaz Vázquez, quien se encuentra de licencia médica. Hecho lo anterior, procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Doctor Adán Nieto Flores. Presente. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciada Lidia Argüello Acosta, propietaria, licenciado José Salvador Mendoza Hernández, suplente. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado José de Jesús Becerra Rodríguez, propietario. Presente. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nicolás Albarrán García, propietario, maestro Gerardo Romero Vázquez, suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Viviana Margarita Hernández Carrera, propietaria. Presente. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Oscar Carlos Vera Fábregat, propietario, licenciada Rosalba Marina Araujo, suplente. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario, licenciado Mauricio González Purata, suplente. Por el Partido Morena, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López, propietaria. Presente. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario, maestro Óscar Vega Villaseñor, suplente. Por el Partido Movimiento Laborista San Luis Potosí, licenciada Isabel Georgina Palomo Ortega, propietaria. Presente, buenas tardes. Por el Partido Encuentro Solidario, maestro Mauricio Rosales Castillo, propietario, licenciada Sharon Jessica Denise Sánchez Piña, suplente. Por las representaciones del H. Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, propietario. Presente. Por la primera minoría, diputada María Aranzazú Puente Bustiundi, propietaria. Diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, suplente. Por esta Secretaría Ejecutiva, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permito informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y de 5 consejerías electorales, 8 representaciones partidistas y una del Congreso del Estado. Por lo tanto, tenemos un total de 15 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para su realización. Muchas gracias, secretario. Atento a lo señalado y toda vez que hay quórum de ley se declara legalmente instalada la sesión y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Consejera Presidenta, previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la Presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Si las personas presentes no tuvieran inconveniente en ello, solicito al secretario tome la dispensa en los términos planteados. Muchas gracias, estimadas y estimados consejeros electorales. En votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden de los puntos 2 al 26 y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Gracias. Por favor, continúe con el orden del día. Consejera presidenta, el segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis.
Respecto a este punto, me permite informar que en términos de lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento de Sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la consejera presidenta ha solicitado a esta Secretaría se posponga la discusión y en consecuencia la votación correspondiente para una sesión posterior a los puntos listados con los numerales 10 y 11 del orden del día, referentes al proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se emite el Manual de Remuneraciones de las Personas Servidoras Públicas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el ejercicio fiscal 2024 y al proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se da respuesta al escrito de la consulta presentada por José de Jesús Becerra López en su carácter de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, considerando que se debe realizar un análisis más exhaustivo a ambos documentos. Asimismo, se informa la corrección con el nombre del informe que se presenta en el punto 19, siendo lo correcto informe de los listados de ubicación de casillas aprobadas por las juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral para el proceso electoral concurrente 2023-2024. En caso de posponerse la discusión de los puntos 10 y 11, se realizará el recorrido de puntos en el orden del día de la presente sesión. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Queda la consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Sí, tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, en el referente a la consulta realizada por mi representada, nada más también tomar en cuenta el nombre de su servidor. Está mal, es José de Jesús Becerra Rodríguez, no López. Gracias. Bien. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente con la solicitud expuesta. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día con la solicitud realizada por la consejera presidenta respecto de los puntos 10 y 11, así como la precisión en el nombre del punto 19. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Es aprobado por unanimidad el orden del día, consejera presidenta. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Consejera presidenta, le informo que el tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la 10ª sesión de tipo ordinaria de fecha 16 de febrero de 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación al proyecto de acta puesta a consideración. De no haber observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acta antes referido. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se realiza una segunda adecuación al presupuesto de egresos correspondiente a una ampliación presupuestal al gasto del proceso electoral local 2024 del referido organismo electoral. Lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción 1 y 5, fracción 3, 21, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, cedo el uso de la voz al consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez. Presidenta, buenas tardes nuevamente a todos y todas. Bueno, como ya se señaló, el fundamento para este acuerdo pues está en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria respecto de poder autorizar adecuaciones al presupuesto de los entes autónomos como este organismo público local, siempre y cuando permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo y se haga sobre el presupuesto autorizado. En ese sentido, recordar que en un primer momento se nos autorizó para gasto de proceso electoral 100 millones de pesos,
Posteriormente se autorizó por parte de la Secretaría de Finanzas una ampliación por 50 millones de pesos y esa es la razón de que estemos presentando entre todas y todos ustedes y al público que nos sigue esta segunda adecuación presupuestal respecto del gasto de proceso electoral del año 2024. En ese sentido, ustedes podrán encontrar en el punto considerativo 20º a qué se va a destinar estos 50 millones de pesos que han sido autorizados como ampliación presupuestal. Esencialmente lo que se señala ahí es que se destinará para la operación de los organismos desconcentrados, esto es comités municipales, comisiones distritales electorales, así como para llevar a cabo los debates entre los candidatos y candidatas en cada uno de los 15 distritos electorales, que recordar que esta es una obligación nueva en la ley electoral, así como la contratación de personal eventual que requerimos para poder desplegar todos los procedimientos del proceso electoral al interior del Estado, personal o pago de dietas de personal en los organismos desconcentrados, contratación de un auxiliar en cada uno de estos organismos desconcentrados, así como para la contratación de capacitadores asistentes electorales locales, supervisores electorales locales, material para la capacitación y uniformes de dicho funcionariado, la difusión en medios de comunicación de debates y otras actividades, los insumos para las etapas del registro de candidaturas que comenzarán, como ustedes saben, del 1 al 15, o que se llevarán a cabo del 1 al 15 de marzo, y demás servicios básicos que se necesitan para el desarrollo de las actividades de proceso electoral. El detalle de las cuentas presupuestales en las que, a lo que se destinará estos 50 millones de pesos está contenido en el anexo que se acompaña con este proyecto de acuerdo. Recordar también que hace algunos días en la sesión ordinaria anterior, del 16 de febrero, informamos aquí que respecto del servicio o la contratación del servicio para el apoyo en la implementación, desarrollo, implementación y operación del PREP. Tenemos el proveedor que ganó presentó una propuesta económica por 29 millones de pesos y en ese sentido los 11 millones de pesos que quedan respecto de los 40 millones que habíamos previsto para este servicio ya también se están adecuando o redistribuyendo en esta adecuación presupuestal. Insisto, dentro de los proyectos o programas que acabo de mencionar hace unos momentos. Y bueno, en ese sentido, ese es el fundamento, la motivación de este acuerdo. Yo sería todo lo que tengo que compartir con ustedes y quedo a sus órdenes para cualquier comentario, duda o aclaración. Gracias, Presidenta. Gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes del Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto. De no ser así, por favor, secretario, tomen la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Antes de tomar la votación, me invito a informar la incorporación del representante propietario del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza. Bienvenido. Siendo las 12:51. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, le informo que el quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se autoriza una primera adecuación presupuestal al fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura orgánica, provenientes de la reserva de ejercicios anteriores, consistente en dotar de recursos financieros a los programas previstos en el artículo 37 de la Ley Electoral del Estado, abrogada el pasado 28 de septiembre de 2022 para el ejercicio de la presente anualidad, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracciones 1 y 3, 5, fracción 3, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, nuevamente cedo el uso de la voz al consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez García. Gracias, Presidenta. Bien, pues este proyecto de acuerdo de adecuación tiene esencialmente el mismo fundamento, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aunque
está relacionado con el ejercicio del fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura orgánica. Señalar que, como se establece en el punto considerativo 19º, esta adecuación pues se está proponiendo ante todas y todos ustedes para fondear dos proyectos. Uno, el que tiene que ver con la toma de protesta y capacitación a presidencias y secretarías técnicas de las 15 comisiones distritales electorales y 58 comités municipales electorales, así como un proyecto de integración de comunidades lectoras en zonas rurales para la difusión de valores democráticos, que es un programa de educación cívica para la ciudadanía de San Luis Potosí 2024, cuya solicitud fue presentada desde el área de capacitación electoral, específicamente a través de la Coordinación de Educación Cívica, que forma parte de esta dirección. Esa es la propuesta, es una propuesta de adecuación por 185,300 pesos, y bueno, eso sería de lo que se trata este acuerdo. Es un acuerdo, en realidad, una adecuación muy sencilla, muy breve, destinada a los dos proyectos o programas que acabo de mencionar. ¿Sería cuánto tengo que comentar? Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. Gracias. Gracias, consejero. A la consideración de todas y todos ustedes. Si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras, consejeros electorales. En votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. De acuerdo. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Consejera presidenta, el sexto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de los siguientes proyectos de acuerdo que propone la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos respecto a los dictámenes a la cantidad de manifestaciones obtenida por los diversos aspirantes a candidatos independientes. Los proyectos de acuerdo son: proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se emite el dictamen relativo a la cantidad de manifestaciones de respaldo ciudadano para el ciudadano Miguel Alejandro Candia Gómez en su carácter de aspirante a la candidatura independiente por la Diputación Local de Mayoría Relativa del Distrito número 05 con cabecera en la ciudad de San Luis Potosí. El correspondiente al ciudadano Eduardo Duarte Jasso en su carácter de aspirante a la candidatura independiente para la Diputación Local de Mayoría Relativa del Distrito número 8 con cabecera en la ciudad de San Luis Potosí. El del aspirante José Ricardo del Sol Estrada en su carácter de aspirante a la candidatura por la Diputación Local de Mayoría Relativa por el Distrito Electoral número 13 con cabecera en Ciudad Valles, San Luis Potosí. El de la ciudadana Rosangélica Martínez Linares en su carácter de aspirante a la candidatura independiente por la presidencia municipal de Ciudad del Maíz en el estado de San Luis Potosí. El de la ciudadana María Elia Rodríguez Lucero en su carácter de aspirante a la candidatura independiente por la presidencia municipal de Ciudad Valles en el estado de San Luis Potosí. El del ciudadano Leonardo Vinaja Vázquez en su carácter de aspirante a la candidatura independiente por la presidencia municipal de Mezquití de Carmona, San Luis Potosí. El del ciudadano Carlos Durán Trejo en su carácter de aspirante a la candidatura independiente por la presidencia municipal de Gilitla en el estado de San Luis Potosí, y el del ciudadano Rafael Olvera Torres en su carácter de aspirante a la candidatura independiente por la presidencia municipal del Naranjo en el estado de San Luis Potosí, cuya lectura ha sido previamente dispensada, precisándose que en caso de ser aprobados los proyectos de acuerdo presentados, se le asignará un número de acuerdo de manera individual a cada proyecto. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Para el desahogo de estos puntos, cedo el uso de la voz a la consejera, la maestra Zelandia Borges Estrada. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Como ya lo señaló el secretario, fue dispensada la lectura integral de los proyectos, así que me permitiría hacer un resumen general de los dictámenes. Todos tienen la misma estructura.
Y al final me gustaría únicamente resumir lo referente al número de manifestaciones que obtuvo cada una y cada uno de los aspirantes a candidaturas independientes para que en su momento puedan ser votados por cada punto. Quiero comentarles que en los dictámenes, en el apartado relativo a los antecedentes, se incluye la siguiente información que me parece relevante mencionar. El 20 de julio de 2023, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por acuerdo de número 439-2023, aprobó ejercer la facultad de atracción para determinar las fechas homologadas para la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar el apoyo de la ciudadanía de las personas aspirantes a candidaturas independientes en los procesos electorales concurrentes con el proceso electoral federal 2023-2024, estableciéndose que tanto las precampañas como la etapa de apoyo de la ciudadanía a candidaturas independientes tratándose del Estado de San Luis Potosí se desarrollaría del 17 de enero al 10 de febrero del año 2024. El 25 de agosto de 2023, el Consejo General del INE, por acuerdo 494-2023, aprobó también los lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores que se requiere para el registro de candidaturas independientes en el proceso electoral local 2023-2024 mediante el uso de la aplicación móvil Apoyo Ciudadano INE. Con posterioridad, el 31 de octubre de 2023, el Consejo General de este organismo electoral, por acuerdo 111, aprobó los lineamientos para el registro de las y los aspirantes a candidaturas independientes a los cargos de diputaciones de mayoría relativa y ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí para el proceso electoral 2024, así como la convocatoria pública respectiva. En el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2024, fueron recibidas las solicitudes de manifestación de intención de las personas interesadas en obtener su registro como aspirantes a una candidatura independiente. El 5 de enero de 2024, el Consejo General de este organismo electoral declaró procedente las solicitudes presentadas por las y los aspirantes a una candidatura independiente siguientes: María Elia Rodríguez Lucero, para el Ayuntamiento de Ciudad Valles; Carlos Durán Trejo, para el Ayuntamiento de Gilitla; José Ricardo del Sol Estrada, para la Diputación del Distrito Local 13, Miguel Alejandro Candia Gómez, para la Diputación del Distrito Local 5, Eduardo Duarte Jasso, para la Diputación del Distrito Local 8, Leonardo Vinaja Vázquez, para el Ayuntamiento de Mezquitic, Rafael Olvera Torres, para el Ayuntamiento del Naranjo, y Rosangélica Martínez Linares, para el Ayuntamiento de Ciudad del Maíz. Mismos que obtuvieron el derecho a participar en la etapa de respaldo de la ciudadanía, la cual se desarrolló en el periodo que ya señalé, del 17 de enero al 10 de febrero del presente año, a través de la aplicación denominada Apoyo Ciudadano INE. Una vez desarrollada la etapa de respaldo de la ciudadanía, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral hizo llegar a este organismo electoral los resultados de la verificación de los apoyos ciudadanos recabados por las y los aspirantes a una candidatura independiente, en donde se presentaron los siguientes resultados. Para el caso de Miguel Alejandro Candia Gómez, que pretende acceder a la candidatura independiente por el Distrito 5, de un total de 3.009 apoyos o manifestaciones ciudadanas que se requerían, presentó 777 manifestaciones de apoyo y de esas únicamente 570 resultaron válidas, 207 registros resultaron no válidos. Para el caso de Eduardo Duarte Jasso, aspirante a la candidatura independiente por el Distrito 8 local, de 2.723 apoyos que se requerían, presentó 1.297 manifestaciones, de las cuales resultaron válidas 1.088, resultando no válidas 209. Para el caso de José Ricardo del Sol Estrada, aspirante a la candidatura a la Diputación por el Distrito 13 local, de 3.004 manifestaciones que se requerían, presentó 2.347, de las cuales registraron válidas 2.151 y 196 no válidas. Rosangélica Martínez Linares, aspirante a la candidatura a la presidencia municipal por Ciudad del Maíz, de 476 manifestaciones que requería, presentó 640, de las cuales 578 resultaron válidas y 62 no válidas. Para el caso de María Elia Rodríguez Lucero, por Ciudad Valles, de 2.696 que requería, presentó 3.493, resultando 3.137 válidas y 356 no válidas. Para el caso de Leonardo Vinaja Vázquez, aspirante a la candidatura independiente por la presidencia de Mezquitic de Carmona, de 918 que requería,
presentó 1,144 manifestaciones de apoyo, de las cuales 1,060 resultaron válidas y 84 no válidas. Para el caso de Carlos Durán Trejo, por el Ayuntamiento de Xilitla, de 744 manifestaciones que requería, presentó 1,142, de las cuales resultaron 1,044 válidas y 98 inválidas. Y Rafael Olvera Torres, por el Ayuntamiento del Naranjo, de 308 manifestaciones que requería, presentó 885, de las cuales resultaron válidas 833 y no válidas 52. De los anteriores resultados, este organismo electoral procedió a verificar si los apoyos con estatus válido alcanzaban el número mínimo de apoyo requerido para el distrito o municipio, estableciéndose que solo 5 de las 8 personas aspirantes alcanzaron el número mínimo de apoyo requerido. Por lo antes expuesto y derivado de los resultados obtenidos, se propone que los acuerdos relativos a los dictámenes referentes a la cantidad de apoyos obtenidos por las personas aspirantes a una candidatura independiente sean los siguientes. En el primero de los resolutivos se especifica la competencia de este organismo electoral para poder llevar a cabo la sumatoria de las manifestaciones presentadas por las y los aspirantes a una candidatura independiente. En segundo lugar, se establece el número de apoyos válidos para cada una de las personas aspirantes a una candidatura independiente. En el resolutivo tercero, se especifica entonces si la persona que aspira a una candidatura independiente obtuvo un número inferior, igual o superior al 2% de las manifestaciones requeridas para obtener el derecho a registrarse a la candidatura independiente. En el resolutivo cuarto se establece la obligación de este organismo electoral para emitir la declaratoria respectiva. En el resolutivo quinto se especifica la obligación de la Secretaría Ejecutiva para notificar el dictamen tanto a la persona aspirante, al Instituto Nacional Electoral y a las personas que integramos este Consejo General. En el resolutivo sexto se establece la obligación de publicar los acuerdos en los estrados de este organismo electoral y en el séptimo se establece la entrada en vigor de los presentes acuerdos que se propone sea al momento de su aprobación. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, consejera. Pregunto a los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este punto. De no ser así. Sí, adelante, consejero Marco Iván. En realidad no es una observación, consejera presidenta, muchas gracias. Es un reconocimiento al área de prerrogativas y partidos políticos de este organismo, porque de manera profesional y, como siempre, discreta dentro de las posibilidades presupuestales y organizacionales, logró procesar todo este trabajo, que no es un asunto menor y se hace en un tiempo récord, desde luego. No quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer al equipo de trabajo, el señor director que se encuentra aquí presente. Gracias por este trabajo y esto es lo que quiero decir. Muchísimas gracias. Gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención? Si ya no hay otra observación, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueban los proyectos de acuerdo que han sido presentados en el presente punto. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que los proyectos de acuerdo han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el séptimo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de los siguientes proyectos de acuerdos que propone la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos respecto a la declaración desierta del proceso de selección de candidatura independiente para la elección de la Diputación de Mayoría Relativa para el Distrito Electoral Local número 5 con cabecera en San Luis Potosí, de la Diputación de Mayoría Relativa para el Distrito Electoral Local número 8 con cabecera en San Luis Potosí y de la Diputación de Mayoría Relativa para el Distrito Electoral número 13 con cabecera en Ciudad Valles, todos para el proceso electoral local ordinario 2024, cuyas lecturas han sido previamente dispensadas, precisándose que en el caso de ser aprobados, se asignará un número de acuerdo individual a cada uno de los proyectos mencionados.
Gracias, secretario. Nuevamente, para el desahogo del punto, el uso de la voz, la consejera, la maestra Zelandia Borges Estrada. Gracias, doctora. Al igual que en el punto anterior, me voy a permitir dar lectura general al proyecto de dictamen, haciendo la aclaración de cuál sería el contenido de cada uno de los proyectos de puntos resolutivos de los dictámenes que nos fueron circulados y solicitando que a su vez, como ya lo señaló el secretario, se le otorgue un número de acuerdo a cada uno de los proyectos que aquí se presentan. Así que, bueno, de conformidad con los dictámenes presentados a su consideración, en los mismos se señala igualmente que el 20 de julio de 2023, el Instituto Nacional Electoral, por acuerdo número 439, ejerció la facultad de atracción para determinar las fechas homologadas para la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar el apoyo de la ciudadanía de quienes aspiran a una candidatura independiente en el proceso electoral de San Luis Potosí, señalando que este periodo se desarrollaría del 17 de enero al 10 de febrero de 2024. El 31 de octubre de 2023, este Consejo General, mediante Acuerdo 111, aprobó los lineamientos para el registro de las y los aspirantes a candidaturas independientes a los cargos de diputaciones de mayoría relativa y ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí. El 5 de enero, el Consejo declaró procedente las solicitudes presentadas por los aspirantes que ya señalé, es decir, María Elia Rodríguez Lucero por el Ayuntamiento de Ciudad Valles, Carlos Durán Trejo por el Ayuntamiento de Gilitla, José Ricardo del Sol Estrada por la Diputación del Distrito Local 13, Miguel Alejandro Candia Gómez por la Diputación del Distrito Local 5, Eduardo Jasso Duarte por la Diputación del Distrito Local 08, Eduardo Duarte Jasso, Leonardo Vinaja Vázquez por el Ayuntamiento de Mezquitic, Rafael Olvera Torres por el Ayuntamiento del Naranjo y Rosangélica Martínez Linares por el Ayuntamiento de Ciudad del Maíz. Todos ellos obtuvieron el derecho a participar en la etapa de respaldo de la ciudadanía que se desarrolló del 17 de enero al 10 de febrero de este año. Una vez desarrollada esta etapa, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral hizo llegar a este organismo electoral los resultados de la verificación de los apoyos ciudadanos recabados. En esta sesión fueron ya aprobados los dictámenes en relación con el número de apoyos recabados por cada una de las personas aspirantes a una candidatura independiente a través de la aplicación móvil otorgada por el Instituto Nacional Electoral, en donde se estableció el número mínimo de apoyos requerido y el número de apoyos recabados para el distrito o municipio correspondiente, resultando que los siguientes aspirantes no alcanzaron el número mínimo de apoyos de la ciudadanía. Hablamos de Miguel Alejandro Candia Gómez, aspirante a la candidatura independiente por el Distrito Local 5, en donde de 3,009 apoyos que se requerían, presentó 777, de los cuales 570 registraron válidos y 207 no válidos. Eduardo Duarte Jasso, aspirante a la candidatura independiente por la Diputación del Distrito 8 Local, quien requería de 2,723 manifestaciones de apoyo, habiendo presentado únicamente 1,297, de las cuales 1,088 resultaron válidas y 209 no válidas. Y José Ricardo del Sol Estrada, aspirante a la candidatura independiente a la Diputación del Distrito 13, quien requería 3,004 manifestaciones de apoyo, habiendo presentado únicamente 2,347, de las cuales 2,151 resultaron válidas y 196 no válidas. Por su parte, el artículo 214, fracción 3 de la Ley Electoral del Estado señala que si ninguno o ninguna de los aspirantes registrados cumple con el 2% de respaldo señalado, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidata o candidato independiente en la elección respectiva. Así que al concluir el plazo para que las y los ciudadanos manifestaran su respaldo a favor de alguna de las personas aspirantes a candidatura independiente, se iniciaría la etapa de declaratoria de que tendría derecho a registrarse o bien se declarará desierto el procedimiento en el distrito o municipio en donde el aspirante a una candidatura independiente no reúna el porcentaje de apoyo mínimo. En este caso, las 3 personas que participaban como aspirantes por una candidatura independiente al cargo de diputado o diputada no alcanzaron el número mínimo de apoyos. Por lo tanto, se propone que en los proyectos de acuerdo se incluyan los siguientes resolutivos. En el primero se señala la facultad del organismo electoral para emitir las declaratorias, en este caso, de desiertos de los procedimientos de candidatura independiente en los 3 distritos ya mencionados. En el resolutivo segundo se propone incluir lo relativo a si la persona, que en este caso sería la declaración de desierto de los procesos de candidatura independiente en estos 3 distritos. En el tercero se instruiría a la Secretaría Ejecutiva para que notifique la declaratoria
a la o al ciudadano participante y al pleno de este organismo electoral, así como al Instituto Nacional Electoral. En el cuarto, se instruiría a la Secretaría Ejecutiva para que difunda los dictámenes respectivos en los estrados del organismo electoral y en la página electrónica también del Consejo Estatal Electoral, así como en 2 de los diarios de mayor circulación en el Estado. Y por último, en el resolutivo quinto, se propone que se establezca que los presentes dictámenes surtirán efectos a partir de su aprobación por el Consejo General de este organismo electoral. Sería todo, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, consejera. ¿Alguna observación a este punto? Adelante, maestro. Y nada más de la revisión del acuerdo y antes de ser aprobado, en el considerando segundo, se hace la aprobación refiriéndose al punto considerativo 20, cuando lo correcto debe ser punto considerativo 10. Gracias, secretario. ¿Alguna otra observación? De no ser así, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueban los proyectos de acuerdo que han sido presentados con la observación realizada. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de acuerdo han sido aprobados por unanimidad de voto. Gracias, secretario. Por favor, de cuenta con el siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, el octavo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de los proyectos de acuerdo que propone la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos siguientes. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se emite la declaratoria del aspirante que tendrá derecho a solicitar su registro a la candidatura independiente por la presidencia municipal de Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Mezquití de Carmona, Ilitra y El Naranjo, todos municipios del estado de San Luis Potosí, para el proceso electoral 2024, cuyas lecturas han sido previamente dispensadas, precisándose que, en caso de ser aprobados, se asignará un número de acuerdo individual a cada proyecto. Es cuanto, consejera Presidenta. Gracias, secretario. Nuevamente, el desahogo del punto corre a cargo de la consejera, la maestra Zelandia Borges. Gracias, consejera Presidenta. Respecto de estos proyectos, voy a hacer un resumen más chiquito, porque ya son los mismos puntos de antecedentes, así que señalaré directamente que, habiendo ya sido aprobados los dictámenes en relación con el número de apoyos recabados por las personas aspirantes a una candidatura independiente, en donde se estableció el número mínimo de apoyos requeridos y el número de apoyos recabados para el municipio correspondiente, resulta que las y los siguientes aspirantes sí alcanzaron el número mínimo de apoyos de la ciudadanía. En este caso, por tanto, se propone una declaratoria de procedencia de registro de candidatura independiente para los siguientes: Rosangélica Martínez Linares, por la candidatura independiente al Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, habiendo requerido 476 manifestaciones de apoyo, presentó 640, habiendo resultado válidas 578 y no válidas 62, por lo tanto sí cumplió con el número mínimo de apoyos. Así también María Elia Rodríguez Lucero por el Ayuntamiento de Ciudad Valles, en donde se requerían 2.696 apoyos, habiendo presentado 3.493, de los cuales resultaron 3.137 válidos y 356 no válidos, por lo tanto sí cumplen. Leonardo Vinaja Vázquez por el Ayuntamiento de Mezquitic de Carmona, en donde se requerían 918 apoyos para presentar y se presentaron 1.144, habiendo resultado 1.060 válidos y 84 no válidos, por lo tanto sí tiene derecho a registrarse. Carlos Durán Trejo por el Ayuntamiento de Xilitla, en donde se requerían 744 manifestaciones de apoyo, habiéndose presentado 1.142, habiendo resultado 1.044 válidas y 98 no válidas, sí cumplen. Por último, Rafael Olvera Torres, por la candidatura independiente a la presidencia municipal del Ayuntamiento del Naranjo, en donde se requerían 308 manifestaciones, habiéndose presentado 885, de las cuales 833 resultaron válidas y 52 no válidas, por lo tanto, cumple también con el requisito establecido por la ley.
Así que al señalar el artículo 214 de la Ley Electoral del Estado, que al concluir el plazo para que las o los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguna persona aspirante a candidatura independiente, inicia la etapa de declaratoria de quien tendrá derecho a registrarse según el tipo de elección de que se trate, siendo estas las declaratorias que se proponen. En ese sentido, los puntos resolutivos que se incluirían en cada uno de los dictámenes a su consideración serían los siguientes. El primero, en el cual se establece la facultad o competencia de este organismo electoral para emitir las declaratorias de procedencia. En segundo lugar, la declaratoria respecto de la persona que está obteniendo el derecho a participar como candidato independiente en las elecciones respectivas. El tercero, en donde se ordena a la Secretaría Ejecutiva notificar la declaratoria de la persona que obtuvo el derecho a registrarse por la vía independiente, así como al Instituto Nacional Electoral. Y por último, el resolutivo cuarto, en donde se ordena a la Secretaría Ejecutiva publicar la declaratoria en los estrados, en la página electrónica del Consejo, así como en 2 diarios de mayor circulación en el Estado. Es todo, Presidenta. Gracias. Gracias, consejera. Pregunto a las y los integrantes del Consejo General si tienen alguna observación. De no haber comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueban los proyectos de acuerdo que han sido presentados. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de acuerdo han sido aprobados por unanimidad de voto. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, el 9º punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueba el plan de austeridad para el año 2024 del referido organismo electoral, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y municipios de San Luis Potosí, que propone la Secretaría Ejecutiva y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. El plan de austeridad para el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es un instrumento para garantizar la adecuada, oportuna y transparente asignación y utilización de los recursos públicos, los cuales es obligación de todos los servidores administrar con eficiencia, eficacia y honradez, y refiriéndose principalmente a los recursos que dispone este Consejo. Las medidas de austeridad tienen por finalidad abonar para el manejo disciplinado de los recursos públicos, que buscará la obtención de ahorros que permitan proveer recursos para destinarlos a las necesidades más apremiantes de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Este plan de austeridad, como ustedes pueden ver, señala los compromisos a cumplir durante el ejercicio fiscal presente, respecto del cual habrá de regir, de entre los que se encuentran en forma enunciativa, proveer el uso constante y eficiente de las tecnologías de la información y comunicaciones a fin de reducir el costo de los materiales y suministros, servicios generales, simplificar los procesos internos y eliminar aquellos que no están relacionados con las actividades sustantivas del ente público, contribuyendo a la transparencia y a la rendición de cuentas, establecer los mecanismos para reorientar los recursos de sus administraciones en caso de que se realicen modificaciones a sus estructuras y establecer las medidas para lograr una distribución de los recursos humanos que permita hacer más eficiente la actuación de cada uno de los que integramos este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Este Consejo General es competente para emitir el presente acuerdo y se acompaña el plan de austeridad como anexo 1. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación al proyecto presentado. Si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de voto. Gracias. Por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día.
El 10º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se aprueba el reglamento para la organización, promoción y difusión de debates públicos entre candidaturas a puestos de elección popular en el Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Temporal de Comunicación y Debates y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para este punto cedo el uso de la voz al consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí. ¿Sí? ¿Quién le va a hacer? Marco Iván, perdón. Consejero Marco Iván. Muchas gracias, muy buenas tardes. Como ya saben, al inicio de la sesión lo que aprobamos fue dispensar la lectura íntegra del proyecto de acuerdo que se pone a consideración de todas y todos ustedes. Así que voy a proceder a hacer una exposición muy breve del mismo. Recordarán algunos de ustedes que hace 3 años, cuando el proceso electoral 2021, esta autoridad electoral emitió un reglamento para organización, promoción y difusión de debates públicos entre candidaturas para puestos de elección popular. Este reglamento fue un instrumento jurídico útil que nos permitió a nosotros no solo contar con una base reglamentaria y procedimental para la celebración de los debates, sino para poder convocar a la organización de más debates que aquellos que estaban establecidos como una obligación de la ley en ese momento. Quiero recordarles también que con la ley electoral con la que trabajamos actualmente se impuso una nueva obligación a esta autoridad para la organización de un debate por cada uno de los 15 distritos que integran a nuestra geografía electoral. Es por ello que nosotros nos vimos en la necesidad de actualizar este reglamento, conservando la estructura lógica que nos resultó importante, que nos resultó útil hace 3 años y que no propone otra cosa más que algunos tiempos, instancias y procedimientos para la celebración de estos debates. Ustedes pueden encontrar en el anexo único que acompaña a este acuerdo al proyecto del reglamento que ha sido trabajado de manera exhaustiva. Y de este yo quisiera destacar algunas cosas, desde luego para el conocimiento de los partidos políticos, que desde luego tienen acceso a este documento con la documentación que acompañaba la convocatoria de esta sesión. Primero, que nosotros prevemos la realización de 3 tipos de debates. Los debates organizados por el Consejo, que son aquellos que están establecidos como una obligación por la ley electoral, que, insisto, de acuerdo como lo establece la ley, se trata de 15 debates, uno para cada uno de los 15 distritos uninominales de nuestro estado. Segundo, los debates organizados con intervención del Consejo. Recordarán ustedes, por ejemplo, que hace 3 años nosotros emitimos una convocatoria en donde se invitó a organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior y otro tipo de organizaciones para que puedan solicitar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la organización de algunos debates con una mezcla de recursos, recursos materiales, humanos, información, de conocimiento, para la realización de estos debates, insisto, con intervención del Consejo. El reglamento ya también establece un conjunto de pautas y procedimientos para el desarrollo de este tipo de debates. Y por último, los debates validados por el Consejo. Estos son aquellos debates que son propuestos y organizados por otra instancia que no es el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, pero que sí requieren de nuestro aval y para ello tienen que demostrar que se cumplen con ciertas condiciones, que son condiciones mínimas, pero que sí garantizan, primero, el trato equitativo entre todas las candidaturas, que el formato efectivamente se trate de debate y no de otro tipo de foro o de espacio de difusión de ideas o de propuestas políticas, y eso también está considerado dentro del proyecto del reglamento. Al respecto, y con la presencia de la representación de los partidos políticos, sí me gustaría destacar un par de cosas, sobre para que lo tengan presente, desde luego que ustedes, seguimiento muy detallado de todas las cosas que aquí revisamos y que aprobamos, ya lo tendrán considerado. Primero, que vamos a instalar, como lo hicimos también hace 3 años, una mesa de representaciones de los partidos políticos
y en su momento también de sus candidaturas independientes. Y con esta mesa nosotros vamos a realizar reuniones importantes de trabajo donde vamos a estar revisando los aspectos de organización de cada uno de estos debates. Hacia el capítulo 3 de este reglamento, concretamente en el artículo 31, se establecen algunos plazos que es importante que ustedes tengan conocimiento. Primero, que del 15 al 20 de marzo de este año, el año de la elección, la Comisión Temporal de Comunicación y Debates, a través de la Presidencia, convocará a las representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes ante este Consejo General para la instalación de la Mesa de Representantes. Esta que estará instalada a más tardar el 30 de marzo, estamos hablando a finales del siguiente mes. A más tardar el 1 de abril del año de este año, se informará al Consejo General sobre la celebración de los debates para diputaciones de mayoría relativa en los términos de lo establecido en el artículo 338 de la Ley Electoral. Aquí quisiera abrir un paréntesis y solicitar la adición de un renglón que por alguna razón que no comprendo muy bien, no está dentro del proyecto del reglamento que se incluyó aquí, y que tiene que ver con un plazo de que a más tardar el 20 de abril, las representaciones de los partidos políticos y las candidaturas independientes informarán al Consejo General y a la Comisión Temporal de Comunicación y Debates sobre la confirmación para la participación de cada una de las candidaturas en cada uno de estos debates, ¿sí? Este acto de confirmación es un acto importante para nosotros porque nos permite desarrollar todo este programa de organización, de planeación, de programación y de pautado de los tiempos para estos debates. De nuevo, esta confirmación se realizará el 20 de abril. Y continúo con la tabla, a más tardar 72 horas previas a la celebración de los debates, de cada uno de estos, de acuerdo con la calendarización que también habrá de aprobarse, cada una de las personas candidatas deberán ratificar la asistencia de los debates correspondientes para que nuestra dirección de comunicación prevea los ajustes logísticos correspondientes. Para la celebración de los debates organizados con intervención y con aval del Consejo se establece el siguiente calendario. Primero, que del 1 al 7 de abril se establece el plazo para que instituciones académicas de la sociedad civil organizada, medios de comunicación, asociaciones civiles, colectivos ciudadanos soliciten la intervención del Consejo para la organización de debates entre personas candidatas contendientes a elecciones de ayuntamientos, de acuerdo con las disposiciones contenidas en este reglamento. Del 8 al 14 de abril se establece el plazo para que la Comisión Temporal dictamine estas solicitudes y a más tardar el 19 de abril se informe al Consejo General para que se apruebe la totalidad de los debates que se llevarán a cabo. En cuanto al reglamento, también se establece la mecánica para la definición de la temática de los debates, para la promoción y difusión de los mismos, la dinámica que habrá de realizarse hacia dentro de estos, así como algunas disposiciones preliminares en términos de las moderaciones, que como ustedes saben es también un aspecto sustantivo para este propósito. Por último, quisiera nada más solicitar también una modificación en el cuerpo del acuerdo. Me voy a referir de manera concreta. Denme un segundo, por favor. Al primer párrafo de la página 7 del acuerdo, y doy lectura textual, dice: los medios de comunicación nacionales y locales podrán organizar libremente debates entre las candidaturas y candidatos a cargos de elección popular siempre y cuando cumplan con lo siguiente. Y luego viene un listado de números. Primero, comunicar al Consejo, y señala por lo menos con 72 horas de anticipación a su celebración, cuando lo que debería decir es comunicar al Consejo dentro de los plazos establecidos en el reglamento. El resto de la redacción se conserva como tal. Que participen por lo menos 2 candidaturas de la misma elección, siempre y cuando hayan sido invitadas la totalidad de las candidaturas y estas no hayan aceptado su participación. Tercero, que se establezcan condiciones de equidad e imparcialidad en el formato, y así continúa la redacción. Por último, dentro de los resolutivos que se encuentran en este acuerdo, suelo señalar como primero que el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana, a través de su Consejo General, es competente para emitir el presente acuerdo. Segundo, que se aprueba el reglamento para la organización, promoción y difusión de debates públicos entre candidaturas a puestos de elección popular en el Estado de San Luis Potosí para el proceso electoral 2024. Que se instruya a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo a las personas integrantes de este Consejo General. Que se instruya a la Secretaría Ejecutiva
para que por su conducto se dé máxima publicidad del presente acuerdo, que la entrega en vigor del presente acuerdo será el día siguiente de su aprobación por Consejo General, y que también queda abrogado el reglamento para la organización, promoción y difusión de debates públicos, aprobado por este Pleno del Consejo General, Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sesión ordinaria de fecha 15 de marzo de 2021, toda vez que ese instrumento de reglamento ya no sería válido para este proceso electoral. En términos generales, consejera presidenta, ese es el acuerdo y el contenido del reglamento que se pone a consideración de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, consejero. ¿Alguna observación a este proyecto que se ha presentado? Si no hay comentarios u observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado con la adición propuesta al reglamento y la modificación propuesta también al proyecto de acuerdo. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Romelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 11º punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se aprueban las sustituciones en la integración de la Comisión Distrital Electoral 06 y 08, con cabecera en San Luis Potosí, 03 con cabecera en Santa María del Río y el Comité Municipal del Naranjo y de Rayón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, fracción 3, inciso F, de la ley electoral vigente en el Estado, así como en el artículo 31, fracción 4, del reglamento de trabajo en comisiones que propone la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desarrollo del punto, te doy la palabra al consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí. Gracias, consejera presidenta. Bueno, pues les informo que a partir del día 16 de febrero, fecha en la que se hicieron las últimas sustituciones a organismos desconcentrados, pues se han presentado nuevas renuncias por parte de las y los ciudadanos que fueron designados en diversos cargos, por lo que para asegurar la adecuada integración y funcionamiento de estos organismos, pues se proponen las siguientes propuestas de sustitución. En lo correspondiente a la Comisión Distrital Electoral 08, con cabecera San Luis Potosí, en el municipio de la capital, se presentó la renuncia de la presidencia a cargo de Natividad Hernández Leolín, por lo cual se presenta la propuesta de sustituirlo con Leticia Vaca Sánchez y en su lugar designar ahora en una suplencia a Karina Elizabeth Ramírez García. En cuanto a la Comisión Distrital Electoral 06, se presentó la renuncia de una consejería propietaria de Peigán Yadira Velasco Romo, por lo que se propone que la consejera suplente Olga Mireya Martínez González adquiere el carácter de propietaria y en su lugar se designe a Miriam Wendolin Alonso Niño como suplente. En lo correspondiente a la Comisión Distrital Electoral 03, con cabecera en Santa María del Río, se presentaron las renuncias de una consejería propietaria de Marco Antonio Martínez Moreno, así como de las dos suplencias, Mónica Ríos Hernández y Sara Aide de León Maldonado, por lo que se propone tomar de lista de reserva a Cristian Raúl Morales Salazar para que adquiera el carácter de consejero propietario y a Erendira Palacios Mata y José Fernando Díaz Salazar para que sean designados como consejerías suplentes. En lo correspondiente al Comité Municipal Electoral de Naranjo, se presentaron las renuncias de las consejerías propietarias, Adán Rodríguez Camacho y Norma Elena Báez Hernández, por lo que se propone que se designe en la consejería propietaria a Evelyn Martínez Hernández, quedando pendiente la otra consejera porque se agotó ya la lista de reserva. Es importante mencionar en este punto que en próximas horas, días, estarán circulando ya las listas de aptos y no aptos correspondientes a la última apertura de plazo y esto servirá para que en su oportunidad se puedan designar a las personas que quedan faltantes en este municipio. En cuanto al Comité Municipal Electoral de Rayón, se presentó la renuncia de la Secretaría Técnica Propietaria, Patricia Torres Lucio, por lo que en su lugar se designa a su suplente, Carolina Jaime Castillos, y en su lugar se propone designar a José Faustino Ortiz Pérez.
los puntos resolutivos que se proponen es la competencia de este Consejo General para conocer y pronunciarse sobre el presente asunto, realizar las presentes sustituciones de conformidad con el considerando 34º del documento que fue circulado. Asimismo, instruir a la Secretaría Ejecutiva de este organismo para que se notifique el presente acuerdo a las y los integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes al momento de su aprobación, a las titularidades de las direcciones ejecutivas, direcciones y unidades del CEPAC para que operen lo correspondiente. Asimismo, se notifica a la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado, a las ciudadanas y ciudadanos que han sido o se propone designar para suplir alguna de las renuncias señaladas, así como a las presidencias y secretarías técnicas de las comisiones y comités cuyas integraciones sean modificadas a partir del presente acuerdo. Finalmente, que se dé máxima publicidad al presente acuerdo a través de su publicación en el periódico oficial del Estado, en los estrados del CEPAC y en su página oficial. Sería cuánto tendría que compartir en este momento, consejera presidenta. Muchas gracias, consejera. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación. De no haber observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 12º punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se aprueban los lineamientos para la sesión de cómputo de las elecciones locales y del cuadernillo de consulta de votos válidos y nulos que propone la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Nuevamente en uso de la voz para el desahogo del punto, cedo el micrófono al consejero Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Muchas gracias, consejera presidenta. Bueno, el presente proyecto encuentra su fundamento en la actualización que sufrieron las bases generales para regular el desarrollo de los cómputos en las elecciones locales, el cual fue aprobado por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, esto el pasado 17 de octubre de 2023, así como en lo establecido por el artículo 429, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, el cual dispone que los organismos públicos locales deberán emitir lineamientos para llevar a cabo la sesión especial de cómputo, para lo cual deberán ajustarse a las reglas previstas en el capítulo 5, título 3 del propio Reglamento de Elecciones. En este sentido, una vez que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE revisó ya los proyectos de lineamientos para la preparación y el desarrollo de los cómputos de las elecciones locales, así como el cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos que fueron elaborados por este organismo, pues el pasado 15 de febrero de este año ya se comunicó mediante el sistema de vinculación con los organismos públicos locales para emitir sus observaciones finales y aprobar que fuera puesto ya a consideración de este Consejo General los documentos que en mención. Me gustaría resaltar que dentro de los lineamientos se incluyen los siguientes puntos: las acciones de planeación que deberán observar los organismos desconcentrados, esto para llevar a cabo las actividades del miércoles siguiente a la jornada electoral, tales como la habilitación de espacios, la planeación de la habilitación de sedes alternas, la preparación de una herramienta informática operada a la vista de todos y todas para la captura de los resultados obtenidos en las actas de escrutinio y cómputo, así como en las constancias individuales producto de los recuentos, y la capacitación que al respecto se les brindará a las y los integrantes de organismos concentrados. En este sentido, también es importante mencionar que como integrantes también se contemplan las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes. Asimismo, se incluyen las acciones inmediatas al término de la jornada electoral, tales como la recepción de los paquetes, la disponibilidad y complementación de las actas de escrutinio y cómputo, la reunión de trabajo, las sesiones extraordinarias, las causales de recuento, las posibilidades de recuento parcial y recuento total, la fórmula para determinar el número de grupos de trabajo y puntos de recuento correspondientes, así como los mecanismos para el cotejo de actas, la integración del pleno del organismo desconcentrado y de grupos de trabajos cuando tengan que trabajar de forma paralela, las actividades en grupos de trabajo, la participación de cada uno de los integrantes dentro de los grupos de trabajo, la alternancia de estas personas, así como la acreditación y sustitución
de las representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes en estas figuras. También se contemplan las acciones propias del desarrollo de las sesiones de cómputo, tales como la apertura de la bodega electoral, la reserva de votos, la deliberación de los mismos, el cotejo de actas y recuento de votos dentro del pleno del organismo desconcentrado, el recuento parcial en grupos de trabajo y cotejo de actas de pleno, el mecanismo de recuento de votos en grupos de trabajo, el recuento total, la extracción de documentos y materiales electorales y los recesos. Asimismo, se incluye lo correspondiente al resultado de los cómputos distritales y municipales, la distribución de votos de candidaturas en coalición, la sumatoria de la votación individual de los partidos políticos coligados, los resultados obtenidos del ejercicio de voto anticipado, el procedimiento en caso de existir errores en la captura de resultados, el dictamen de elegibilidad de las candidaturas de la fórmula que hubiesen obtenido la mayoría de los votos, la declaración de validez de las elecciones de mayoría relativa y entrega de constancia de mayoría, el seguimiento a las sesiones de cómputo distritales y municipales, así como los casos no previstos. Aunado a lo anterior, se agrega el cuadernillo de votos válidos y votos nulos, en el cual se ilustran las determinaciones tomadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a las controversias ocurridas en torno a las diferentes formas de marcar la boleta. Por lo anteriormente expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. El primero es el aprobar los lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo del proceso electoral local 2024 en el Estado de San Luis Potosí, de conformidad al anexo 17 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. Segundo, aprobar el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos, de conformidad con el propio anexo 17 del Reglamento de Elecciones. El tercero, instruir a la Secretaría Ejecutiva para notificar el presente acuerdo a las y los integrantes de este Consejo General que no hayan estado presentes al momento de su aprobación, a las y los titulares de las direcciones ejecutivas y técnicas de este organismo, a la Junta Local Ejecutiva del INE, a las presidencias y secretarías técnicas de las comisiones distritales electorales y de los comités municipales electorales, así como darle máxima publicidad al presente acuerdo. Finalmente, instruir a la Dirección de Organización Electoral para que anticipe la capacitación a las y los integrantes de los organismos desconcentrados. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? Gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes del Consejo General si existe alguna observación a este proyecto. Tiene la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Estos lineamientos que están presentados a la consideración del organismo relativos a la sesión de cómputo prevén una parte que de manera recurrente se presenta que tiene que ver con el recuento de los votos y también se presenta un proyecto de cuadernillo de consulta de votos válidos y nulos. Yo lo que propondría muy respetuosamente es que se disponga la edición de manera suficiente de este cuadernillo para que en todos y cada uno de los partidos que participen en esta sesión de cómputo y en los que eventualmente se tenga que realizar el recuento de los votos, ya sea en la sede del organismo descentralizado o en la sede alterna que al efecto se hubiere determinado en los casos que así proceda, pues que todas las representaciones partidarias cuenten con este cuadernillo, porque no obstante que pues hemos participado en muchos procesos, es un problema muy recurrente de la discusión acerca de cuáles casos son nulos los votos y cuáles no proceden. Entonces, ¿por qué se generan estas discusiones? En algunos casos, porque bueno, pues hay ánimo de debatir, pero en muchos otros porque se carece de esta información. Entonces, de manera concreta, mi petición es que se disponga la edición de ejemplares suficientes para que en los casos en los que así proceda el recuento, pues todas las representaciones partidarias, ya sea de los comités municipales o de los consejos distritales, pues cuenten con esta información que se está a punto de discutir y aprobar en este momento. Es cuanto. Gracias, representante. Sí, efectivamente está contemplado. Adelante, maestro. Muchas gracias, consejera presidenta. Para contestar brevemente, efectivamente se tiene contemplado que estos documentos no solo sean previstos o proveídos a integrantes, es decir, consejerías, presidentes, secretarias técnicas de organismos concentrados, sino también a las representaciones de los partidos políticos. También es importante pues hacer la invitación anticipada de que una vez que ya se agenden las capacitaciones para el caso concreto de los cómputos, pues también
actores muy importantes serán estas representaciones porque tienen que estar plenamente conscientes de las reglas del juego durante estas actividades. Desde ese momento se dará la instrucción para que puedan proveerse de estos materiales tanto de manera digital como de manera física. Pues cuente con ello. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al 13º punto, que se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se aprueba el protocolo para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, aprobado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que propone la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Solicito al consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, proceda al desarrollo del punto. Muchas gracias, consejera presidenta. Esta propuesta de acuerdo encuentra su fundamento en los lineamientos para la detección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en un órgano distinto al competente en las etapas de resultados y declaración de validez del proceso electoral concurrente 2023-2024. Estos fueron aprobados en su momento por el Instituto Nacional Electoral el pasado 12 de octubre de 2023. Como parte de las acciones previas, me gustaría compartirle que dentro del marco de acciones de coordinación entre la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado, así como de las direcciones del CEPAC, se llevaron a cabo reuniones de trabajo, particularmente con la vocalía de organización del INE, a efecto de elaborar en conjunto este protocolo que atiende a las circunstancias específicas de la entidad. Si bien el CEPAC ha implementado proceso tras proceso medidas que fortalecen los tramos de control para la debida integración y oportuna remisión de los paquetes electorales en cada ámbito de competencia, pues de la experiencia de los procesos electorales anteriores se puede advertir la posibilidad de que, además de que se detecte alguna equivocación a simple vista, pues a veces dentro de los paquetes electorales, tanto federales como locales, se encuentra documentación que corresponde a otro ámbito de competencia. Así como pues, también es algo que ha sucedido, pues la recepción de paquetes electorales en un órgano distinto al que estaba contemplado de manera previa. Es decir, esta situación se presenta extramuros entre los organismos concentrados del CEPAC y las juntas del INE, y a veces dentro de nuestros propios organismos concentrados, pues tenemos sobre todo los municipios donde hay la integración o instalación de un comité y una comisión, pues bueno, algún llenado no perfecto de los paquetes electorales, por lo que llega documentación correspondiente a otro organismo, pues a una oficina equivocada. En ese sentido, y con la finalidad de definir las actividades que se realizarán de forma previa y coordinada entre los consejos distritales del INE, nuestras comisiones y comités, para detección, entrega e intercambio de paquetes y documentación electoral de las elecciones federales y locales que hayan sido integradas, depositadas o remitidas de forma equivocada, se propone la emisión de este protocolo de actuación en cada uno de los momentos posteriores al término de la jornada electoral. Por lo tanto, dentro del documento se pone a su consideración pues lo referente al marco legal, a los objetivos generales y específicos. Existe un glosario de términos, se prevén las acciones preventivas para evitar que esto suceda en la mayor de las medidas, pero también se proponen acciones correctivas durante la recepción de los paquetes, durante el desarrollo de los cómputos, durante los trabajos de recuento de votos, así como si una vez concluido alguno de los cómputos, tanto federales como locales, se llegase a detectar alguna situación, pues también se prevé ya una lista de acciones que hay que llevar a cabo para cuidar la cadena de custodia. De igual manera, el documento contempla lo correspondiente a los materiales electorales, que si bien
pues no tienen una relevancia dentro de las sesiones de cómputo, pues también es menester de este organismo y del propio INE, pues hacer llegar los materiales que sean de alguna otra elección. Por lo tanto, los puntos resolutivos que se proponen son, primero, de establecer la competencia de este Consejo General para conocer y pronunciarse sobre este asunto, el aprobar el protocolo para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órganos electorales distintos al competente, así como la previsión para la entrada en vigor del presente acuerdo al día siguiente de su aprobación por este Consejo General, y finalmente la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para que pueda notificar este acuerdo a las representaciones de los partidos políticos que no hayan estado al momento de su aprobación, a las y los titulares de las direcciones de este organismo, a la Junta Local Ejecutiva del INE, así como a las presidencias y secretarías técnicas de las comisiones y comités de este organismo. ¿Sería cuánto tendría? Gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este consejo si tienen alguna observación o comentario. De no haber observaciones, por favor, secretaria, tome la votación que corresponde. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, le informo que el 14º punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se aprueba el programa operativo de la red de candidatas y de la red de mujeres electas durante el proceso electoral local 2024 que propone la Comisión Permanente de Género e Inclusión y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Para el desahogo del punto, cedo el uso de la voz a la consejera, la maestra Zelandia Borges Estrada. Gracias, presidenta. De nuevo, buenas tardes a todas y todos. Respecto de este punto, quisiera comentarles que, como es sabido por todas y todos nosotros, las reformas que se efectuaron a la ley electoral del Estado de San Luis Potosí, las recientes reformas, otorgan al organismo electoral la facultad de conocer, sancionar, erradicar la violencia política por razones de género que se cometen contra las mujeres, ya sean precandidatas, candidatas o mujeres que se encuentren en el ejercicio de un cargo público de elección popular. En ese sentido, el Consejo Estatal Electoral, en conjunto con la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales de las entidades federativas, suscribió recientemente un convenio por conducto de nuestra presidenta, la doctora Paloma Blanco López, para poder implementar el programa de la red de mujeres candidatas, así como de mujeres electas. Este programa tiene como finalidad que durante el desarrollo del proceso electoral y una vez concluido el mismo, ya que las mujeres obtengan un cargo público, se les pueda dar acompañamiento y capacitación, acompañamiento para conocer todos los procedimientos que tienen a su alcance para denunciar estas conductas de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, y este acompañamiento para auxiliarles en la promoción de estas acciones, tanto durante las campañas, en este momento en el que sean las mujeres ya declaradas candidatas en su caso, así como una vez que obtengan el triunfo, formando parte tanto de la red de candidatas como de la red de mujeres electas. En ese sentido, junto con el proyecto de acuerdo que nos fue circulado, se adjuntó el programa de la red de candidatas y de mujeres electas, en el cual se especifica esto que les comento, es decir, cuál sería la finalidad de la red, el acompañamiento y la capacitación que se otorgaría por parte de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales en conjunto con el organismo electoral, Consejo Estatal Electoral, por conducto de la Coordinación de Género e Inclusión, así como de la Comisión Permanente de Género e Inclusión de este organismo electoral. Y se establece también un formato, que esto es lo más importante, un formato adjunto al documento que les fue remitido, en el cual las mujeres que sean registradas o postuladas para obtener una candidatura en este proceso electoral pudieran autorizar a este organismo electoral a integrarlas en la red de candidatas y en la red de mujeres electas. Al crearse esta red, se crearía a su vez un chat por medio de WhatsApp, en el cual estaríamos compartiendo información relevante para las mujeres candidatas
y mujeres electas una vez que obtengan el triunfo, y se le estaría dando seguimiento a cada uno de los procedimientos de los que formen parte, así como a las diversas capacitaciones que se pretende otorgar a las mismas. Este formato de aceptación de formar parte de la red de mujeres candidatas y de mujeres electas se incluiría dentro del sistema de registro de candidaturas para que todas aquellas mujeres que así deseen integrarse en la red pudieran suscribirlo y presentarlo al momento en el que soliciten el registro como candidata ante el organismo electoral respectivo. Esto tiene la finalidad de poder abarcar el mayor número de mujeres candidatas que participen en el proceso electoral y poder otorgarles esta capacitación y este acompañamiento. Entonces, al momento de que este organismo electoral aprobase, en su caso, el programa operativo, estaríamos aprobando este documento que es un anexo, insisto, en el cual las mujeres, en su caso, proporcionarían su voluntad de formar parte de la red de mujeres. Y para ello, pues contaríamos o requeriríamos más bien del apoyo de los partidos políticos para que pudieran hacer del conocimiento de todas y cada una de sus candidatas de esta posibilidad de formar parte de las redes para que en su caso pudieran suscribir el formato respectivo. Así que bueno, esta consideración, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, consejera. Pregunto a las y los integrantes del Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto. Sí, tiene la palabra la representante del Partido Moreno. Gracias. Después del registro de candidaturas, ¿sería posible todavía presentar este consentimiento? ¿Sí? Adelante. Sí, claro que sí, sería procedente presentarlo en cualquier momento, incluso podrían presentarlo quizá hasta el momento en el que ya sean electas y que obtengan el triunfo. La idea de nosotros de incluirlo dentro de los dos documentos de registro de candidaturas es abarcar el mayor número de candidatas posibles, porque en el proceso pasado lo hicimos con posterioridad a que se llevó a cabo el procedimiento de registro de candidaturas, y la verdad es que la respuesta que obtuvimos fue muy poca, porque la relación que establecemos por parte del Consejo es directamente con las representaciones partidistas. Entonces, si las representaciones partidistas no lo comentan con sus candidatas, pues no podemos obtener el formato de aceptación de formar parte de la red. Así que por esa razón es que en esta ocasión estamos tratando de implementarlo desde este momento para que en su caso todas las candidatas que participen en este proceso electoral puedan contar con ese apoyo y acompañamiento. Gracias. ¿Alguna otra observación? De no haber más comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, le informo que el 15º punto del orden del día corresponde al informe de resultados de monitoreo a programas de radio y televisión que difunden noticias en San Luis Potosí para el proceso electoral 2024 de la etapa de precampañas que presenta la Secretaría Ejecutiva y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desarrollo del punto. Con gusto, consejera Presidenta. Me permito informar a ustedes que se anexó el informe sobre el monitoreo de espacios de radio y televisión en la etapa de precampañas que ya concluyó y que tuvo su periodo del 17 de enero al 10 de febrero de 2024. En este informe se monitorearon 13 programas de radio y televisión que difunden noticias en el estado de San Luis Potosí, con base en el acuerdo INSG 391-2023 del Instituto Nacional Electoral, donde se publica el catálogo de programas que difunden noticias para el proceso electoral 2024 y el acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba el catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias para precampañas y campañas para el proceso electoral 2024 en San Luis Potosí, de conformidad con lo previsto en los artículos 296, 297, 298, numeral 1, inciso B del Reglamento de Elecciones y el 49, fracción 3, inciso J de la Ley Electoral del Estado.
Este monitoreo se realizó por parte de este Consejo Estatal a través de la Dirección de Comunicación Electoral y, como ya lo señalé, fue durante la etapa de pre-campaña. Es importante señalar que en este informe se precisan varios puntos, sobre todo el tiempo total otorgado en radio y televisión a la cobertura noticiosa, el género periodístico que más se utilizó, las piezas de monitoreo transmitidas en radio y televisión, los recursos técnicos empleados. Se determinó la importancia de la transmisión de la información según el momento en que fue presentada y asimismo se realizó la cobertura noticiosa en términos de equidad de género, en términos de estereotipos y en términos de violencia política en razón de género. Es cuanto, consejera presidenta, y dicho informe se agrega para la consulta y utilización por parte de las representaciones y de a quienes les interese. Muchas gracias, secretario. Queda a la consideración de todas y todos ustedes este informe que ha sido presentado. Si no hay comentarios, damos por presentado el documento y pido al secretario de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el 16º punto del orden del día corresponde al informe de planeación y habilitación de espacios para cómputos distritales y municipales del proceso electoral local 2024 que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desarrollo de este punto, cedo el uso de la voz al consejero el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Gracias, consejera presidenta. Bueno, el reglamento de elecciones del INE, en su artículo 289, establece el procedimiento para llevar a cabo los cómputos de las elecciones para el proceso electoral, en este caso el proceso electoral local 2024. En este sentido, resulta importante manifestar que los cómputos deben realizarse en lugares adecuados, atendiendo lo dispuesto en las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales, el cual pues, ya en asuntos anteriores vimos que fue emitido el año pasado por el propio INE. Este documento, en su artículo 13, establece que para determinar dicha habilitación, las presidencias de los órganos desconcentrados deberán estar a lo siguiente. Se deberán elegir o seleccionar los espacios en este orden de prelación, inciso A, en las oficinas, espacios de trabajo, al interior del inmueble, en patios, terrazas o jardines, así como en el estacionamiento de la sede del organismo electoral, así como en última instancia en las calles y aceras que limitan el predio de las instalaciones, que ofrezcan cercanía y un rápido y seguro traslado de los paquetes a los grupos de trabajo, salvo que las condiciones de seguridad o climáticas que imperen hagan imposible el desarrollo de los trabajos y que no puedan ser superadas por previsiones de acondicionamiento. Inciso B, en ningún caso podrá habilitarse la bodega para la realización del cómputo. Inciso C, la sala de sesiones del organismo electoral solamente podrá utilizarse en caso de que deba realizarse el recuento total de votos, una vez que haya concluido el recuento de casillas especiales. Inciso D, en el caso de que el cómputo se realice en las oficinas, espacios de trabajo del interior del inmueble, en el jardín, terraza y o estacionamiento, se deberá limitar la libre circulación en dichos espacios y en los que correspondan al traslado continuo y resguardo de los paquetes electorales, cuando sea materialmente imposible habilitar espacios para el público en general. Inciso E, de llegarse a realizar el cómputo en la calle o aceras del inmueble, se deberá tomar previsiones similares para el resguardo y traslado de la documentación electoral, así como para la protección del área de los grupos de trabajo. Por lo anterior, se solicitó durante este mes a cada una de las presidencias de los organismos desconcentrados del CEPAC para dictaminar si el inmueble donde está ubicado el organismo electoral que preside cuenta con el espacio suficiente para desarrollar el recuento total de votos. De la información requerida a través de una ficha técnica especializada para la habilitación de espacios para cómputos distritales y municipales, se desprende que en todos los casos, atendiendo cualquier escenario de recuento, se cuenta con el espacio suficiente para desarrollar las actividades en las instalaciones de las sedes de organismos desconcentrados. El concentrado de la información que señala en las tablas del informe que fue previamente circulado, ustedes podrán ver el detalle de qué espacios cada una de las presidencias ha manifestado que podrá ser habilitado para instalar uno o más grupos de trabajo de acuerdo al número de paquetes dentro de sus demarcaciones territoriales. Ahora bien, es importante señalar lo siguiente: de conformidad con las bases generales de cómputo, Salud, a más tardar el 7 de marzo, las y los integrantes de este Consejo General podrán efectuar las visitas necesarias a estos espacios
y tienen el derecho a realizar observaciones y comentarios con el objeto de tomar las determinaciones y previsiones administrativas correspondientes. Posteriormente, ya una vez que concluye este plazo, este Consejo General enviará a la Junta Local Ejecutiva del INE, a más tardar el día 13 de marzo, las propuestas de habilitación de espacios para el desarrollo de los cómputos, para que nuevamente esta dictamine su viabilidad, revisando las propuestas, emitiendo dictámenes correspondientes, y nos hará llegar la información correspondiente a más tardar el 26 de marzo, para que finalmente el mes de abril, pues cada uno de nuestros organismos desconcentrados puedan aprobar su escenario particular para enfrentar los cómputos. Lo cual es importante mencionar que dentro de las fichas que fueron circuladas previo a esta sesión, pues no se contempla en ningún caso pues la habilitación de una sede alterna. Se considera que cada una de las oficinas de nuestros desconcentrados cuentan con espacio suficiente, incluidos los comités de la capital del estado y de Soledad Graciano Sánchez, pero nuevamente pues queda a consideración de cada uno de ustedes que pueden realizar las visitas necesarias y emitir los comentarios, repito, antes del 7 de marzo para poderlos nosotros tomar en cuenta nuevamente y en su momento ya hacerlo llegar a la Junta Local del ¿Sería cuánto tendría que informarles en este momento, consejera presidenta? Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen algún comentario a esta información. Si no hay comentarios, tenemos por presentado el informe y pido al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 17º punto del orden del día corresponde al informe de los listados de ubicación de casillas aprobados por las juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral para el proceso electoral concurrente 2023-2024 que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura también ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Nuevamente en uso de la voz, el consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Muchas gracias, consejera presidenta. Nuevamente les comparto que dentro de los preparativos para este proceso electoral concurrente y en cumplimiento con lo establecido en el Plan Integral y el Calendario de Coordinación del Proceso Electoral Local 2024, así como del Convenio de Coordinación y su anexo técnico, el cual fue suscrito con el INE, dentro de estos instrumentos se contemplan las actividades mencionadas a continuación. La ubicación de casillas, los recorridos y visitas de examinación. Particularmente en el inciso F se contempla que del día 16 al 18 de febrero de este año, las juntas distritales ejecutivas del INE aprobaron la lista con las propuestas en los lugares que habrán de ubicarse las casillas, las cuales se presentaron a los consejos distritales correspondientes. Posteriormente, la Junta Local Ejecutiva del INE ha remitido estos listados al CEPAC. Esto fue dentro de los 3 días siguientes a su aprobación y asimismo se han entregado a este organismo el listado de las secciones en la entidad, así como las secciones que presentan dificultades técnicas para ubicar o instalar alguna casilla por alto riesgo, porque contemplan instalaciones navales o militares, o por contar con menos de 100 electores. También se contemplan aquellas de 100 o más ciudadanos que por migración u otras causas no será factible la instalación de la casilla, así como la relación de las casillas que se proponen dentro del Consejo Distrital correspondiente. El documento en mención, el documento que fue circulado junto con la convocatoria se adjunta a la proyección de casillas remitido por la Junta Local Ejecutiva. Me gustaría compartirles un resumen muy ejecutivo. Se contemplan para este proceso local, el proceso concurrente, la instalación de 3.920 casillas, de las cuales 1.827 se consideran básicas, 1.908 contiguas, 157 extraordinarias y 28 especiales. Asimismo, es importante mencionar que se nos compartió un listado de dos casillas, más bien de 2 secciones, donde el Instituto Nacional no está contemplando instalar una casilla. Esto es en el municipio de Matehuala, particularmente en la sección 535. Esto con la justificación de que esta sección tiene registrado más de 100 electores, pero físicamente no se encuentran radicando en la sección, toda vez que la localidad subsiste un fenómeno migratorio.
por lo cual se están teniendo las previsiones para que estas personas puedan emitir sus votos en la sección 534 básica. La otra casilla que contempla una dificultad es la ubicada en el municipio de Armadillo de los Infante, particularmente la 73, con la razón de la migración constante y que existe un padrón electoral a la baja. En esta sección se presentan menos de 100 electores. Al momento estas son las dos secciones en las que el instituto no tiene contemplado, repito, instalar casilla para este proceso electoral concurrente. También les informo que a partir del día de mañana y hasta el día 16 de marzo, el funcionario del CEPAC estará acompañando a los consejos distritales del INE en las visitas de examinación en los lugares propuestos para la ubicación de casillas. Esto nuevamente conforme al plan integral y calendario de coordinación del proceso concurrente. Sería cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Pregunta a las y los integrantes del Consejo General si tienen alguna observación a la información que se ha expuesto. Si no hay observaciones, tenemos por presentado este informe y por favor, secretaria, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El 18º punto del orden del día corresponde al informe sobre la implementación del programa de capacitación electoral a consejerías y funcionariado de las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales del proceso electoral 2024 que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura también ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Nuevamente cedo el uso de la voz al consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Muchas gracias, consejera presidenta. A ver, este informe va en seguimiento al programa de capacitación electoral a consejerías y funcionariado de las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales, el cual se presenta con el objetivo de dar cuenta en este momento de la primera etapa de capacitación a los organismos electorales desconcentrados en el marco del proceso electoral local 2024. Repito, el periodo que se informa es el correspondiente a esta primera etapa de capacitación, la cual surtió efecto del 1 al 16 de febrero de este año. Les informo que de un total de 18 sesiones que se programaron inicialmente, 15 se desarrollaron conforme al calendario, mientras que 3 sesiones han sido pospuestas. Y al momento de esta sesión me informan que 2 de esas 3 ya se llevaron a cabo. Solamente quedaría una pendiente que tiene que ver con el funcionamiento y evaluación de los trabajos del propio organismo desconcentrado. Por lo tanto, esto se traduce en un 94.4 de eficiencia en cuanto al cumplimiento de las metas preestablecidas. Me es preciso señalar que los temas de capacitación fueron impartidos por las direcciones de este organismo electoral, asimismo que se capacitó a un total de 146 funcionarias y funcionarios de organismos concentrados, que se observó una asistencia a las capacitaciones de un 92% de las personas consideradas, que al término de cada una de las capacitaciones se ha realizado una encuesta para evaluar el nivel de satisfacción de los participantes y al momento se ha obtenido una calificación por encima del 9.5 de calificación general, esto sobre 10 puntos, y que al momento la totalidad de los materiales de apoyo, evaluaciones y grabaciones de estas sesiones se encuentran alojados en la plataforma que se habilitó para que puedan ser consultados en cualquier momento por las y los participantes. Finalmente, les comparto que las próximas sesiones de capacitación son las referentes al taller de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como el taller correspondiente para el manejo del Sistema Nacional de Registro. Sería cuanto, consejera presidenta. Gracias, consejero. Queda a la consideración de todas y todos ustedes esta información. Si no hay comentarios, damos por presentado el informe y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el 19º punto del orden del día corresponde al informe mensual sobre la implementación de la estrategia de promoción de la participación ciudadana y el voto para el proceso electoral local 2024 que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Por favor, consejero Luis Gerardo Lomelí, nuevamente en apoyo. Es el último, consejera presidenta. Bueno, de manera muy breve, les recuerdo que el pasado 29 de diciembre de 2023, este Consejo General aprobó la estrategia de promoción de la participación ciudadana y el voto para el proceso electoral local 2024.
el cual quedó asentado en el acuerdo CG diagonal 2023, diagonal DIC, diagonal 154. Asimismo, que el día 12 de enero de este año, en cumplimiento al acuerdo INE diagonal CG diagonal 604 diagonal 2023, el CEPAC y la Junta Local del INE firmaron el Plan de Trabajo Conjunto para la promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral concurrente 2023-2024. Derivado de esto, la coordinación de participación ciudadana de este organismo, la cual está adscrita a la Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, ha trabajado de manera permanente y conjunta con los 73 organismos desconcentrados que se encuentran instalados en el Estado. Asimismo, les comparto que al día 22 de febrero de 2024, dicha dirección ha recibido ya informes por parte de 9 organismos, los cuales han estado promoviendo la participación ciudadana y el ejercicio del voto en sus municipios correspondientes. De manera muy general, les comparto que los municipios donde ya se han estado celebrando eventos para acercar a las personas a estos conocimientos han sido en Tierra Nueva, en Villa de la Paz, en Santa María del Río, en Axtla de Terrazas, en Río Verde, en San Antonio y finalmente en San Martín y Chachicuautla. Es lo que tenemos al día de hoy, pero no quita que en los próximos informes, bueno, se den cuenta de las actividades que están realizando todos y cada uno de los organismos concentrados. Sería cuanto, consejero. Muchas gracias, consejero. A la consideración de todas y todos ustedes esta información. Si no hay observaciones, damos por presentado el informe y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, el 20º punto del orden del día corresponde al informe que rinde la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Como ustedes pueden observar en las tablas que presenta el informe, el presupuesto pendiente de administrar a este organismo electoral al mes de febrero de 2024 es por la cantidad de 103.949.819 pesos con 47 centavos, aunado al presupuesto pendiente de liquidar del ejercicio fiscal 2023 por la cantidad de 2.926.237 pesos. Es en forma esencial lo que refiere este informe. Yo quedo a la orden para comentarios u observaciones. Si no hay comentarios, se tiene por presentado el informe y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, el 21º punto del orden del día corresponde al informe del cierre de la Comisión Temporal para la actualización de la normativa interna del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que presenta la Secretaría Ejecutiva y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Proceda al desarrollo del punto. En respecto de este punto, es importante señalar que la Comisión Temporal para la actualización de la normativa interna del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana fue creada con fecha 13 de agosto de 2021 por el entonces Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. En una sesión ordinaria se aprobó la creación de esta comisión. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 35, 40, 44, fracción 3, inciso E y 60 de la Ley Electoral, así como el 8 del Reglamento de Trabajo de Comisiones del Consejo Estatal Electoral, y quedó integrado de la siguiente manera: por la consejera electoral, maestra Zelandia Borges Estrada; por la consejera electoral, licenciada Graciela Díaz Vázquez; por el consejero electoral, el doctor Adán Nieto Flores. Como secretaria técnica propietaria, la persona titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del CEPAC, y como secretaria técnica suplente, la persona titular de la Jefatura de Normatividad y Consultas del CEPAC. Los objetivos de la comisión se establecieron en su resolutivo segundo del acuerdo de creación y fueron los siguientes. 1. Analizar el impacto normativo de las reformas a diversas leyes que regulan la materia electoral y el funcionamiento del organismo electoral y proponer al Pleno del Consejo las reformas necesarias para actualizar y armonizar la normativa interna, así como en su caso los proyectos para emitir aquella que resulte necesaria. 2. Realizar un análisis de los proyectos de emisión o propuestas de adecuación a la normativa interna que les sean remitidas por las comisiones competentes del Pleno del Consejo, así como de las personas titulares de los organismos ejecutivos y técnicos. Cabe señalar que durante el tiempo de trabajo de esta comisión, que concluyó el pasado 23 de febrero de 2024, se celebraron 30 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria.
Es importante resaltar que los entregables y los instrumentos creados por la comisión son los siguientes. 1. Herramienta digital, que es un instrumento diseñado para la permanente recepción y seguimiento de proyectos y solicitudes de elaboración y actualización de normativa interna que soliciten las diferentes áreas del organismo electoral. 2. Procedimiento de la gestión de la normativa interna del CEPAC. Es el conjunto de pasos y acciones para procurar que la creación de normativa interna se atiendan criterios de contenido y estructura que aseguren su legalidad, corrección técnica y pertinencia. 3. Formatos del procedimiento. Son documentos que forman parte del procedimiento de la gestión de la normativa y permiten documentar las diferentes etapas, así como la intervención con el solicitante en el avance del proyecto. 4. Guía y reglas básicas para la elaboración de normativa interna. Es un instrumento que tiene por objetivo concentrar de manera ágil y práctica las reglas mínimas de técnica legislativa que serán de observancia indispensable en la redacción de nuevos reglamentos o lineamientos, así como para orientar los trabajos de revisión y actualización en cuanto a aspectos de forma de los existentes. 5. Políticas de publicación de normativa interna ante el Consejo General, que es el conjunto de disposiciones que permiten tener estandarizados los documentos normativos aprobados por el Consejo General en cuanto a condiciones generales de publicación. Y 6. Los instrumentos normativos internos, que es el conjunto de documentos reglamentarios que hasta la fecha del presente informe, la Comisión, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y la Jefatura de Normatividad y Consultas recibieron para actualización a petición de las áreas solicitantes y que se enumeran en el presente informe. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a esta información. De no haber comentarios, damos por presentado el informe y, por favor, secretaria, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el 22º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría Ejecutiva de la interposición y seguimiento de las quejas y denuncias tramitadas en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí por el periodo comprendido del 23 de enero al 22 de febrero de 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Por favor, secretario, desarrolle este punto. Quiero señalar que el presente informe tiene su fundamento en los artículos 417, fracción 1 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, 33 del Reglamento de Materias y Denuncias y 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, ambos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que establece que la Secretaría Ejecutiva deberá rendir un informe sobre la interposición, trámite y sustanciación de quejas y denuncias interpuestas ante este Consejo. En el periodo que se informa que se inició un procedimiento sancionador ordinario. Tenemos en razón que en el presente año 2024 tenemos solamente una queja en sustanciación. Los procedimientos sancionadores especiales, durante el presente periodo se recibieron 3 escritos de denuncia. De acuerdo a su año de presentación, tenemos en el año 2021 un procedimiento en sustanciación, en el 2022 3 procedimientos, en el 2023 6 y en el 2024 tenemos 5. En cuanto a procedimientos de revocación de nombramientos de integrantes del comité directivo, de comisiones distritales electorales y comités municipales electorales, en este presente no se recibió escrito alguno, pero 2 de 4 procedimientos, 2 han sido concluidos y 2 se encuentran en proceso por hechos que pudieran actualizarse alguna causal que derive en la revocación del nombramiento de funcionario. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a ustedes si hay alguna observación o comentario. De no ser así, tenemos por presentado el informe y, por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el 23º punto del orden del día corresponde al informe que rinde la Secretaría Ejecutiva de los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí por el periodo del 24 de enero al 22 de febrero de 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda usted al desarrollo del punto. Con gusto, consejera presidenta. En el periodo comprendido del 24 de enero al 22 de febrero se presentaron los siguientes medios de impugnación. El 26 de enero, el ciudadano Luis Ángel Muñoz Elizalde, por sus propios derechos, presentó un recurso de revisión ante este organismo electoral en contra del acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba la integración del Comité Municipal Electoral de Cárdenas, San Luis Potosí.
Asimismo, se presentó un recurso de revisión por medio del cual se resuelve la solicitud de registro del convenio de coalición Fuerza y Corazón por San Luis, presentada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolución Institucional y Revolución Democrática. El 16 de febrero, la licenciada Andrea Isamar Lara Andrade, en su carácter de representante propietaria del Partido Verde Ecologista en Cárdenas, San Luis Potosí, interpuso un recurso de revisión en contra del Comité Municipal Electoral de Cárdenas, por medio del cual se aprueba la integración de ese comité. El 19 de febrero, el ciudadano José Ricardo del Sol Estrada, por sus propios derechos y en su carácter de aspirante a candidato independiente para participar en la elección de diputación local por el Distrito 13 con cabecera en Ciudad Valle, San Luis Potosí, interpuso un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado, cuyo acto reclamado fue la respuesta que se dio por la Comisión de Prerrogativas al oficio CEPAC PRE-SE 324-2024, mediante el cual se niega una prórroga solicitada para el acopio de firmas como candidatura independiente. El 20 de febrero, la ciudadana Jessica Gabriela López Torres, en su carácter de representante suplente del partido político Morena, interpuso un recurso de revocación en contra de la resolución emitida el 14 de febrero de 2024 por este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dentro de los actos del procedimiento sancionador ordinario PCO 03-2023. En el informe se enumeran las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, así como también las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las resoluciones dictadas por diversas autoridades mediante las cuales se vincula a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para actividades inherentes a los acuerdos que ahí se señalan. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este consejo si tienen alguna observación. Tiene la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional. En este informe que se dio lectura, se establece que comprende hasta el periodo que concluye el 22 de febrero de 2024 y se hace mención a un medio de impugnación promovido el 31 de enero del 24 en contra del acuerdo que aprobó el registro del convenio de coalición Fuerza y Corazón por San Luis Potosí. Nada más hacer mención que ese medio impugnativo fue identificado por el Tribunal Electoral con la clave TESLP/RR/06-2024 y el 21 de febrero de este año fue resuelto, sin embargo no se incluye esta parte de la resolución dentro del informe. Gracias. Se atiende lo solicitado para verificar. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación o comentario? De no haber más intervenciones, damos por presentado este informe y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, el 24º punto del orden del día corresponde al informe de correspondencia que presenta la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí en sesión ordinaria del 26 de febrero de 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. En el periodo que se informa de partidos políticos se recibieron diversos oficios que daban cuenta de ratificaciones de representaciones propietarias y suplentes ante este Consejo General, también donde se informa de personas facultadas para nombrar representantes ante los organismos desconcentrados de este organismo electoral, así como oficios en que se solicitan claves, cuentas y contraseñas de acceso para el sistema de registro de representantes ante mesas directivas de casilla para el proceso electoral concurrente, también personas que fungirán como responsables financieras, información relativa a datos bancarios de cuentas que serán utilizadas para el proceso electoral y por parte del Partido de la Revolución Democrática, este oficio en donde solicita interpretación del artículo 95 de la Ley General de Partidos Políticos, así como oficios de cambio de domicilio para ir a recibir notificaciones. Del Congreso del Estado se recibió un exhorto a los poderes ejecutivo, judicial, ayuntamientos y organismos autónomos a realizar un análisis de los salarios en sus instituciones, correlacionándolos con puestos que ocupan mujeres y hombres de servidoras públicas a fin de detectar casos de desigualdad salarial. Y de los ayuntamientos, en atención al oficio 1830-2023, se recibieron informaciones relativo a los lugares de uso común que pudieran ser utilizadas
para la instalación de publicidad, y por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí se recibió un acta certificada de una reunión informativa sobre el proceso de consulta a pueblos y comunidades indígenas efectuado el pasado 27 de enero del presente año. Es cuanto. Pregunto si existen observaciones o comentarios. De no ser así, damos por presentado este informe y por favor, secretaria, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El 25º punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, secretario. Pregunto si se agendó algún asunto general para esta sesión. Consejera presidenta, le informo que no fueron agendados puntos en esta sesión en asuntos generales. Asimismo, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 11ª sesión de tipo ordinaria, siendo las 14:34 del día 26 de febrero del año 2024, dándose las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos.